62 y luego pasó a denominarse como Movimiento Nacional Sindical Peronista, ¿no? Y yo desde acá lo que quería decirles a todos ustedes es que hoy en día nos tenemos que abocar, compañeros, lo que uno entiende, a defender las políticas sindicales y tenemos que estar dispuestos a dar la batalla cultural, ¿no? Hoy en nuestro país vemos como es vapuleada la figura del general Perón, como se ataca sin precedentes al general Perón, no solo por libertarios y liberales, porque también hay que tener en cuenta que compañeros de nuestra fila durante muchos años nos han dicho a los jóvenes: no hablemos tanto de Perón a los más jovencitos porque no lo han vivido, no lo han conocido. Entonces hablemos de nuestros gobiernos últimos, porque Perón es antiguo y por ahí los pibes ven que es blanco y negro y no les gusta. Pero ¿saben qué, compañeros? Después nos hemos dado cuenta que apareció Milei y le hablaba a los pibes de Roca, les habla de Alberdi, les habla de Sarmiento, y los pibes no le dicen que es viejo ni que es blanco y negro. Lo escucharon y lo sedujo con eso. Entonces había que hablar de Perón, había que hablar más que nunca de Perón. Para muchos compañeros Perón era antiguo y ideas que venían más de la izquierda eran la novedad. No, izquierda igual que derecha eran igual de antigua, igual de vetusta. La novedad y el futuro era el general Perón. El general Perón, un visionario, el único político visionario que nos planteaba temas allá por la década del 40, del 50 y del 60, que cuando los planteaban los políticos de los demás partidos miraban el techo y decían: ¿de qué me está hablando este? ¿Cómo le vamos a dar derecho a estos negros? ¿Cómo le vamos a dar derecho a las mujeres? ¿Cómo le vamos a dar derecho a los animales? Porque Perón fue el primer argentino hace 60 años en plantear que los animales no eran cosas, eran seres vivientes y que también merecían el respeto y el amor. Fue el general Perón también quien hablaba hace 50, 60 años atrás de globalización, como decía él, la mundialización. Nos hablaba de los sistemas computarizados, nos hablaba del trabajo informático. Y como dije recién, no solamente nos hablaba de la revolución científica y técnica para la que teníamos que estar preparados porque iba a llegar en algún momento, sino que nos planteaba esos temas que yo les decía recién. Y hoy en día la sociedad, y más que nada la juventud, porque no le hablamos de Perón, realmente de lo que hizo Perón, hoy en día tienen un desconocimiento absoluto, y eso redunda en que esta sociedad y la juventud mayoritariamente, y hablo jóvenes de 17, 18, 20 años, odian y despotrican a un Perón que jamás existió. Entonces nos dicen que Perón fomentaba la vagancia, la ignorancia, que fomentaba la crisis educacional que se fue gestando y que vemos hoy en día. Nos decían todo eso, que Perón es comunista, dicen en las redes sociales, y eso es lo que abunda en las redes sociales. Entonces nosotros, por no haber hablado de Perón, dimos lugar a esto, a que hoy la sociedad odie y despotrique contra un Perón que jamás existió. Por eso nosotros tenemos la tarea de explicarle y de contarle a los cientos de miles de trabajadores matanceros y a sus hijos y a sus nietos que Perón era todo lo contrario a lo que ellos creen. Perón jamás te iba a dar un plan social, ni te iba a tener atado a vos, a tus hijos y a tus nietos de por vida con un plan social para que lo votes. Perón te iba a dar y te dio al pueblo argentino trabajo digno, industrializó, generó obra pública, que a su vez esa obra pública demandaba insumos, demandaba acero, vidrio, químico, madera, muebles. Y Perón ponía en su doctrina
como el único hombre, el hombre que trabaja, entendiendo mujeres y hombres, ¿no? Nos dicen de la educación. Perón creó más de 8.000 escuelas. Perón fue el que, como nadie, promovió la educación técnica para que justamente los chicos se inserten al mundo del trabajo. Perón liberó las universidades, ya que le gusta tanto la palabra libertad, liberó las universidades para que los hijos de los obreros puedan acceder a la educación superior y no solamente los hijos de la élite, llevando no solamente el beneficio a las familias obreras, familias de obreros, de albañiles, que ahora iban a ver cómo un hijo, un nieto, un bisnieto tenía por primera vez un título de doctor, de abogado, sino que también eso iba a contribuir al desarrollo de nuestra nación y de nuestra comunidad, que iba a seleccionar materia gris entre un grupo mucho más amplio de argentinos. Y acá hay que tener en cuenta que en el pueblo que abunda el pleno empleo y la educación, no hay lugar para la vagancia ni para la delincuencia. Y eso le debe quedar claro a los jóvenes. Nos dicen que el peronismo es inhumano. Y vuelvo a reiterar lo que dije recién. Fue Perón el único que vio al obrero y nos hizo entender que nosotros podíamos ser potencia, pero una potencia donde los trabajadores cobraran un salario justo para progresar ellos. Todas esas cosas son las que nos fueron contando cambiadas y que la sociedad compró. Te dice que Perón tenía un 200% de inflación promedio. Mentira. La inflación de los gobiernos de Perón era mucho más bajo que ahora. Y si había una inflación que se empezó a motorizar por primera vez, fue porque los trabajadores ahora tenían un mango para irse de vacaciones, hacerse la casita y demás. Por supuesto que eso iba a generar inflación, pero el general tenía la sapiencia necesaria y el conocimiento necesario para estabilizar esa inflación. Y cuando dice que Perón era comunista, hay que explicarle a todos esos jóvenes que despotrican contra ese Perón comunista, que gracias a Perón, Argentina es uno de los únicos países que cuando uno entra a un sindicato, en vez de ver la bandera roja y la hoz y el martillo representativa del comunismo, uno se encuentra con la Virgen de Luján, con la bandera de Argentina y con los símbolos patrios. Gracias a Perón los gremios no son comunistas, son peronistas en Argentina. Y eso hay que hacérselo saber a todos estos jóvenes que han comprado y odian a un Perón, vuelvo a decir, que jamás existió. También dicen ustedes, los peronistas solamente meten excusa, que la guerra, la pandemia y la sequía, y no se hacen cargo de lo que hicieron. Y tienen razón. Pero los que dijeron eso no eran peronistas. Jamás han leído a Perón, evidentemente. Porque Perón ha atravesado la epidemia de la poliomielitis, donde se morían los chicos, y con Ramón Carrillo tuvieron que hacer una labor titánica para frenar eso. Perón tuvo las dos guerras, la Segunda Guerra Mundial y la de Corea, que tuvo que atravesar, y tuvo la sequía del 52, en la que tuvo que poner al pueblo argentino a comer pan negro, y se quejaban que el dictador de Perón me obliga a comer pan negro. Perón jamás metió después la epidemia, la guerra y la sequía como excusa. Por el contrario, sorteó esos obstáculos con la cabeza que tenía y sacó su proyecto de país adelante, compañeros. Lo que pasa es que acá no se quiso hacer una autocrítica y no se quiso admitir que los problemas no eran ni la guerra, ni la sequía, ni la pandemia. El problema era que quien conducía los destinos del país no tenía nada que ver en su cabeza con los pensamientos de Perón, sino que, como lo decía él, era un liberal de izquierda y progresista. Los peronistas me van a matar, decía, pero yo soy liberal de izquierda. El problema no eran las excusas esas.
El problema era la cabeza, que estaba mal, compañeras y compañeros. Por eso nosotros tenemos que mostrar todo esto. Y vuelvo a hacer hincapié en algo que dije recién, que por ahí pasa desapercibido, pero que es muy importante y hay que hacérselo saber a los jóvenes. Hoy los jóvenes, sub 30, sub 40, que no es como antes, que 9 de cada 10 tenían hijos. Ya a los 20 y piquitos, 2, 3 hijos. Hoy en día 9 de cada 10, sub 30, sub 40, optan por no tener hijos, pero sí tienen mascotas a las que le dan amor como si fuera un hijo. Deben saber ellos que el único político que hablaba de eso hace 60 años, cuando nadie en el mundo hablaba de eso y todos le decían, este está loco, ¿cómo le vamos a dar derechos si son cosas? El único, Juan Domingo Perón. Y hoy vemos cómo en el mundo está lleno, en todos los países, de organizaciones de juveniles que defienden a capa y espada los derechos de los animales. Eso es importante para que ellos lo sepan, porque eso demuestra la esencia de Perón y lo que era. Ponerle un límite a los políticos que ahora quieran venir de nuevo por nuestro voto y que sepan que los vamos a acompañar, pero solamente si llevan adelante el peronismo real de Perón y no ideas liberales de izquierda o progresistas que tengan que ver más con la revolución cubana que con el justicialismo. Entendemos nosotros que la batalla de fondo, la que hay que ganar realmente, porque si no podremos ganar electoralmente. Sí, nos quedamos de brazos cruzados mirando cómo Milei aprea al pueblo y ganamos. Pero que ganamos para volver a hacer lo mismo. Las mismas ideas que nada tienen que ver con Perón, y en 4 años va a venir otro loco más despeinado que este y más salvaje todavía contra el pueblo argentino. La única manera de ganar la batalla cultural, que es con los jóvenes, que es lo que va a venir de acá 10, 15, 20 años y es el futuro del país, compañero, vuelvo a repetir, es con las ideas del general Perón, del peronismo auténtico, que ha sido el único y que nos respalda la evidencia empírica y histórica, que ha dignificado al pueblo argentino, lo ha puesto de pie y nos ha demostrado que podemos aspirar a ser una potencia económica, pero donde los trabajadores y sus familias tengan salarios de suficiencia para progresar y lograr el desarrollo, compañeros. Muchas gracias y ¡viva Perón! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Gracias.